El día de hoy les voy a hablar de mis nuevos audífonos de uso diario. Estos son los nuevos AirPods Pro de segunda generación de Apple y el día de hoy estaremos hablando de ellos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les traigo el unboxing y review de los nuevos AirPods Pro de segunda generación de Apple. Como pueden ver, el diseño de la caja no cambió casi nada, siguen pareciéndose iguales a los de la primera generación. Lo único que cambió fue la forma en la que viene sellado. Antes venía envuelto con plástico y ahora solo trae estas como cintas de papel que se quitan muy fácil. Estos audífonos salieron el 23 de septiembre del 2022 y a pesar de que los cambios no son tan notorios de lejos, de cerca sí que lo son y más en el lado del audio. Y en esta nueva generación de AirPods ahora sí que importa mucho el tamaño, ya que cada quien tiene un tamaño diferente de oído. Entonces lo que decidió hacer Apple fue incluir 4 tamaños de ear tips. Así cada quien puede elegir los que más se le acomoden a su oído. Aquí, como podemos ver, en la caja vienen los 3 tamaños: XS, S y Large. Y instalados en los audífonos viene el tamaño medio. Aquí tenemos el cable USB tipo C a Lightning. Y bueno, ahora sí, pasemos a lo principal, que son los AirPods. Como pueden notarlo, a simple vista los cambios no son tan notorios. Y así vemos aquí abajo, podemos ver la bocina de Find My y el hoyito para colgarle el lanyard, que es para colgarte los AirPods como cámara vieja. Bueno, ahora pasemos al proceso de emparejamiento. Aquí pues la verdad es muy fácil, ya que pues los dos son productos de Apple. Solamente hay que abrir la cajita y automáticamente van a estar en modo de emparejamiento. Aquí, como pueden ver, me va a salir una notificación de AirPods. Aquí le voy a picar conectar y en un momento se va a conectar solo. Solo hay que esperar a que se emparejen con mi cuenta de iCloud y se emparejen con el celular. Aquí me está explicando cómo funcionan los controles de multimedia y pues la verdad yo ya tengo un poco de conocimiento de eso, así es que vamos a brincarlo. También voy a pedirle que no me configure los anuncios de notificaciones, ya que no me gusta que los AirPods me avisen cuando tengo una notificación. Y bueno, aquí Apple me ofrece 6 meses de Apple Music, todo esto viene incluido con los AirPods nuevos, pero pues la verdad estoy feliz con Spotify Premium. Ahora sí, hablemos de los AirPods. Bueno, estos AirPods Pro de segunda generación fueron anunciados el 9 de septiembre del 2022 durante el Apple Event Far Out, pero su fecha oficial de lanzamiento fue el 23 de septiembre del 2022. Con esta actualización de los AirPods, Apple trajo una larga lista de funciones, como pueden ver en pantalla. Una de mis favoritas en lo personal es la carga inalámbrica con el cargador del Apple Watch, ya que es muy conveniente y como el cargador se conecta magnéticamente, no tienes que alinearlo con el cargador. Otra de las tantas funciones que la verdad me gusta mucho es el sistema que tiene de cancelación de ruido. Según Apple, ahora es 2 veces más potente que en la versión anterior, lo que significa que bloquea más sonido del exterior que la primera generación. Y la verdad es que sí lo he notado, ya que tengo amigos que tienen la primera generación de los Pro y los he comparado y la diferencia sí es notoria. Otra cosa muy buena es que ahora, en vez de tener solo 4 horas de reproducción, tienen 6 horas de reproducción con los audífonos en sí y 30 horas en total con la cajita, ya que te puede cargar 5 veces los audífonos. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, ahora traen este agujerito por el lado que es para ponerle un lanyard o esta correa que es para colgártelo en la mano. Yo, en vez de comprarla de Apple, agarré una de una cámara Kodak vieja y pues funciona muy bien. Una de mis actualizaciones personalmente más favoritas es la actualización que le hicieron a Find My, ya que los AirPods son un accesorio pequeño que puedes colocar en un lugar que no te acuerdes o perder fácilmente. La aplicación de Find My hace buscar los AirPods una tarea fácil, ya que esta función que trae de Precision Finding te pone animaciones y como un tipo mapa con flechas para indicarte exactamente dónde están tus audífonos. Ya abres la aplicación y ahí te va a decir exactamente dónde están.
Esto pues la verdad se me hace muy útil. Otra función muy chida es la bocina integrada. Entras a la aplicación, le picas Play Sound y pues hace este ruidito. Es como los localizadores que tenían los teléfonos de casa. Otra cosa que se me hace muy padre es que ahora tienes control completo de tu música desde los audífonos, incluso si solo traes uno puesto. Deslizando el dedo puedes subir y bajar el volumen, presionando una vez pones pausa, 2 veces adelanta la canción, 3 veces la trazas y si dejas presionado puedes cambiar entre los 3 modos diferentes de escuchar. Puedes poner modo transparencia, cancelación de ruido o apagar los efectos. También otra cosa, si dices la palabra Hey Siri, se invocará el asistente de voz. Bueno, ahora veamos por qué decidí cambiarme a los AirPods Pro segunda generación. Primero que nada, pues ya me hacían falta unos nuevos audífonos y estos se me hacían muy buena opción por todo lo que ofrecen. Y pues mis audífonos anteriores eran estos, los AirPods primera generación. Sí, los del 2016. Y la verdad es que me salieron muy buenos. Los compré en 2019 y los usé por casi 3 años, ya que me empezaron a fallar a finales del 2022. Los usé mucho y pues le pasó lo mismo que les pasa a casi todos los aparatos portátiles. La batería les falló. Y pues es algo muy difícil de cambiar y muy costoso, entonces decidí que ya no valía la pena. Entonces los cambié por estos. Y la verdad, en mi opinión, yo creo que fue un muy buen cambio, ya que pues todas las funciones extra que trae, como la cancelación de ruido, la batería más larga, todo eso, pues yo la verdad lo utilizo mucho. El simple hecho de que la batería me dure todo el día está genial. Otra cosa que en lo personal me gustó mucho es el tamaño. Estos nuevos están un poco más compactos que los anteriores, ya que los anteriores pues se notaban más cuando los traías puestos, eran más larguitos y pues más grandes en general. Otra cosa que a mí también me gustó mucho es la cajita. Ahora está más ancha, entonces es más fácil de sacar los audífonos de la caja. En contrario a la otra que era más compacta, pues era más difícil sacarlos. Aquí tienes más espacio para maniobrar. Bueno, en lo general el diseño y la estética de los AirPods Pro es más de mi agrado que los AirPods normales, ya que los AirPods normales no son tan cómodos como los AirPods Pro. Los AirPods normales solo es plástico y te duelen los oídos después de traerlo un largo tiempo. Al contrario, los AirPods Pro, como tienen estas gomitas de plástico, no te duelen tanto los oídos si los usas por un periodo largo. Bueno, y otra cosa que Apple decidió agregar a los AirPods Pro y me llamó mucho la atención es MagSafe. Es esta tecnología de imanes que se conectan a cualquier cargador inalámbrico que tenga MagSafe para alinear los AirPods al cargador, así se pueden cargar más rápido y de manera más eficiente. Lo que hizo esto de MagSafe es que también esencialmente convirtió a los AirPods en un imán muy potente que se puede adherir a cualquier cosa metálica, ya sea el carro, el coso donde cuelga las llaves, el portón de la casa o incluso el refrigerador en la cocina. Pero bueno, la verdad yo no le veo mucho uso a esto si no tienes un cargador de MagSafe, pero es bueno saber que está ahí. Bueno, y ya para ir concluyendo con el video, les voy a dejar aquí una rápida prueba de sonido para que comparen cómo se oyen los AirPods primera generación en comparación a los AirPods Pro segunda generación. Ya ustedes ahí me dicen en los comentarios qué es lo que opinan, así es que bueno, ¡vamos allá! Y bueno, ahora si pasamos a analizar la tabla de frecuencias, nos podemos dar cuenta que en los AirPods de primera generación, las frecuencias de los bajos pues están todas mal niveladas, la de los medios está aceptable y en los agudos tenemos unos brincos ya entre las frecuencias de los 10 kHz. Y bueno, y si ahora nos pasamos a la tabla de frecuencias de los AirPods Pro, nos podemos dar cuenta que los niveles son más uniformes. No baja de los 85 decibeles de amplitud y no sube más de los 95. Esto nos indica que la frecuencia es más uniforme a los 3 rangos, tanto como en el rango bajo, en el rango medio y en el rango agudo.
Esto nos indica que los AirPods tienen una experiencia de reproducción más placentera, ya que el sonido está mejor calibrado para una mejor experiencia. Esencialmente lo que estas gráficas nos indican es que en los AirPods de primera generación te estás perdiendo todas las frecuencias, o sea, toda la parte de la canción que está en el rango de los bajos. Y al contrario, en los AirPods Pro no te pierdes nada, ya que todo está nivelado y escuchas todas las partes de la canción completas. Y bueno, ya para concluir, pues en mi opinión los AirPods Pro son muy buenos audífonos, son una muy buena opción, con excelente batería, muy buena calidad de sonido, excelente cancelación de sonido, se me hace que es de las mejores que he escuchado hasta ahora en audífonos inalámbricos. Y pues están llenos de funciones, tienen muchas funciones que la verdad vas a aprovechar mucho si eres parte del ecosistema de Apple, pero pues también los que tienen Android los pueden usar y les van a servir igual de bien que los que tienen iPhone. Así es que bueno, esto es todo por hoy, espero les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. ¡Saludos!